Nos encontramos hoy para dialogar junto a Víctor Bronstein, director de Integración Energética Argentina y reconocido analista, por otro lado, de trayectoria en el sector energético e hidrocarburífero en general de nuestro país, conocido también aquí en la región del Golfo San Jorge. Víctor, gracias por participar. Bienvenido a este espacio de ADN Sur TV. Hola Raúl, gracias por la invitación. Un gusto participar acá en, en Comodoro Rivadavia, en el Golfo de San Jorge, digamos. La cual, ya que estamos, quisiera mencionar un recuerdo para un amigo que ha fallecido, José Luis Esperón, ¿no? Es decir, un amigo de Comodoro. Lamento Mm. mucho su partida, ¿no? Que era, Compartimos el sentimiento, ha sido una gran pérdida para todo el sector hidrocarburífero, así es que válida también la mención, Víctor. Gran persona por otro lado. sí. Víctor, si tuviéramos que trazar un panorama en cómo estamos hoy en materia, si arrancamos por el lado hidrocarburífero, ¿se observan indicadores de recuperación frente a lo que fue el año de la pandemia? ¿En cuánto estamos en materia de recuperación en todo caso? Bueno, se había empezado a una recuperación que se vio un poco lamentablemente hubo como un impas con el conflicto que hubo en la provincia de Neuquén en el mes, digamos, el mes pasado, ¿no? Eso un poco detuvo esa incipiente recuperación que estábamos. Todavía no llegamos a los niveles prepandémicos, depende en petróleo o gas, pero nos estamos acercando, por ahí estamos alrededor de un 10%, digamos, con menos producción que la que teníamos antes de la pandemia, con lo cual la recuperación ha sido bastante importante, ¿no? Fundamentalmente en el mes de febrero y marzo se dieron, digamos, por ejemplo, el número de fracturas, que es una manera de medir digamos, la actividad en vaca muerta. Es decir, cuando hablamos de recuperación hay que reconocer que en un país con cuencas maduras como el nuestro, ¿no? Es decir, generalmente la recuperación o la posibilidad de aumento de producción proviene fundamentalmente de los recursos no convencionales, ¿no? Y hay una medida Mm. de la actividad son lo que se llama las etapas de fractura, ¿no? Entonces, se había Justo llegado. te quería consultar ahí, Víctor. Ahora vas a dar los números de las etapas de fractura que muestran una recuperación, pero digo, ya toda la política energética queda concentrada exclusivamente en Vaca Muerta, la cuenca neuquina. ¿Qué oportunidades de reconversión ves para las cuencas maduras como la cuenca San Jorge, por ejemplo? No, no debería ser así. Yo creo que las cuencas maduras tienen todavía capacidad obviamente, de producción, ¿no? Son cuencas en declinación, con lo cual la tarea que hay que hacer y que es importante es, digamos, disminuir la tasa de declinación, ¿no? Y todavía la mayoría de la producción en nuestro país proviene de las cuencas de petróleo y gas convencional, ¿no? Es decir, si bien cada vez la participación de los no convencionales es mayor y va a seguir siendo así, eso es lo que es el ejemplo que nos muestra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos había alcanzado su máxima producción en 1970, obviamente convencional, y antes del desarrollo de los no convencionales, había bajado acá 5 millones de barriles diarios, por ejemplo, a la mitad, y ahora ha llegado a 11, 12 millones, bueno, con la pandemia bajó un poco, y eso gracias al desarrollo de recursos no convencionales, ¿no? Es decir, el petróleo y el gas son recursos no renovables, como se dice siempre, y entonces en algún momento empiezan a dar síntomas de agotamiento, y por más que uno invierta, eh, es muy difícil aumentar la producción, ¿no? Pero es Ujú. fundamental que se mantenga esa producción. Argentina no puede dejar de invertir y pensar nuevos desarrollos en las cuencas convencionales, ¿no? En el Golfo de San Jorge, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho hay muestras como, por ejemplo, la inyección de polímeros, ¿no? La recuperación Claro, terciaria que lo que se llama la está recuperación dando buenos terciaria, ¿sí? resultados. Claro, Ujú. entonces esas cosas sí, hay que Y hacerlas. volviendo a lo que mencionabas de la recuperación de etapas de fractura en vaca muerta, es importante por lo que tiene que ver con
el abastecimiento de gas de cara al próximo invierno, tratando de reducir el déficit, la necesidad de importaciones. ¿En cuánto estimás que se va a resumir, por ejemplo, esa demanda de gas importado con el consecuente ahorro para las cuentas del país? Bueno, justamente ahí es donde un poco complicó, es decir, complicaron dos cosas. Una, hubo cierto atraso en la implementación del plan gas, ¿no? Eso generó, una vez que uno implementa el plan no es inmediato la puesta en marcha. Entonces, ahí hubo ciertos ruidos o ciertas discusiones que atrasaron digamos, el comienzo del plan gas. Eso ya llevó a advertir que íbamos a necesitar más gas importado. Y después con los sucesos de Neuquén, digamos, eso aumentó. Entonces, todavía no se sabe bien, pero yo creo que vamos a tener una etapa nuestro invierno va a ser un poco complicado en el abastecimiento porque si bien se abrió como el gobierno tomó la decisión previó un poco la situación y habilitó nuevamente la terminal llevar un buque regasificador a Bahía Blanca, que se había sacado en el 2018, de una manera un poco apresurada, más marketinera que con el sentido de lo que daban los números y las necesidades de gas. Ahora volvió el buque regasificador a Bahía Blanca y con eso más o menos se va a intentar sostener las necesidades de gas en el invierno, ¿no? Y con lo que viene de Bolivia, pero también lo de Bolivia no están cumpliendo con lo pactado, porque ahí también están con problemas de declinación, ¿no? Es decir, y entonces eso va a obligar incluso a que se utilice en la generación eléctrica más líquidos, ¿no? Que es más caro y más Mm, contaminante, ¿no? No es una buena noticia, ¿no? ujú, ujú. Entonces no se llega con esa meta con la que se había lanzado el plan gas, precisamente para incentivar con mejores precios y poder No se va, para este achicar ese invierno no se va, déficit. para este invierno no se va a llegar, pero bueno, había que hacerlo porque hay que pensar que digamos, gas vamos a necesitar por muchos años, entonces en algún momento había que empezar y hay que seguir desarrollándolo y seguir y lograr el objetivo que es autoabastecernos y tener incluso capacidad exportadora, ¿no? Es decir, que es Ujú, la perspectiva desde el punto de vista de la cantidad de recursos que tenemos. Es una perspectiva cierta para nuestro país, ¿no? Es decir, convertirnos en exportadores. No solo de gas, sino de petróleo, porque en realidad eh, la exportación de gas tiene ciertas complicaciones porque requiere cierta infraestructura, cierto desarrollo de mercados, cosa que no ocurre con el petróleo, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a ujú. convertirnos primero en exportadores de petróleo, si seguimos con el ritmo digamos, de desarrollo en Vaca Muerta, y después iremos de a poco encontrando mercados para el gas, ¿no? Seguro. Bueno, de hecho, Chubut hoy es la principal exportadora de petróleo, ¿no? Por una Así es. cuestión vinculada a las características del La crudo. característica del petróleo, el Eh, escalante, ujú, es decir, que se ha valorizado porque justamente el mundo, la producción de Estados Unidos es una producción, la producción de los no convencionales es un petróleo muy liviano, entonces necesita mezclarse con petróleo más pesado, que es la característica del escalante, y entonces eso ha valorizado en el mundo el petróleo del Golfo San Jorge, ¿no? ujú. Se ha dado un fenómeno interesante ahí en los últimos meses, no sé ahora cómo estaremos, pero en el que el precio del petróleo escalante llegó a ser más alto que el medanito, ¿no? Cosa que Claro, no ocurría históricamente. históricamente, claro, porque por eso, es decir, el mundo está demandando, porque para decir, uno, en función de las características del petróleo, no saca lo que quiere en la destilería y es decir, entonces, para poder sacar ciertos componentes que son necesarios que el mercado demanda, hace falta mezclar con petróleo pesado. Sí, sí, sí. Ujú. Se Este, puede decir que ahí está una de las oportunidades del Golfo San Jorge, del es una Chubut en oportunidad, particular, sí, en sí. este Lo que momento. diga el petróleo, yo creo que es una oportunidad, porque acá nos va a pasar lo mismo con el petróleo que vamos a sacar de Vaca Muerta, también va a ser, es un petróleo liviano, entonces vamos Ujú, incluso las propias, ahí no sé qué va a pasar con la exportación, porque nuestras refinerías también van a necesitar mezclar con el escalante, ¿no? Es decir, ujú. Bien, claro, va a incrementarse la demanda se, interna.
Y, a- también se va a incrementar la demanda interna, ¿no? y en ese sentido, ¿qué indicadores ves de precisamente lo que fue la caída del consumo el año pasado por efecto de la pandemia, la cuarentena, todo la prácticamente paralización de actividades que hubo que hacer en la parte más cruda? Y en relación a lo que se viene observando en estos últimos meses con vaivenes, ¿no? En cuanto a las restricciones, en cuanto a la situación sanitaria, pero ha habido ya un recupero total de la demanda, por ejemplo, en lo que hace al combustible de naftas, combustibles. No, no ha sido total todavía, ha sido más en el gasoil, ¿no? El gasoil sí casi está llegando a sus niveles prepandémicos. La nafta todavía está un poco abajo, pero no un 10%, entre un 10 y un 15%. Sí, obviamente se ha recuperado muchísimo de la caída que en un momento llegó, en el caso de las naftas, llegó a ser casi un 70%, porque hay que tener en cuenta que el principal uso de los hidrocarburos tiene que ver con el transporte, ¿no? Es decir, el 95% del transporte a nivel, en nuestro país y a nivel mundial se mueve con derivados del petróleo, ¿no? Entonces lo que ocurrió con la pandemia fue casi un, un ejercicio, un experimento de demostración de la importancia del petróleo en el mundo, ¿no? Es decir, el gran valor que tiene el petróleo, no solo económico, sino geopolítico a nivel mundial, es que el mundo se mueve a partir del petróleo. Entonces, lo que ocurrió con la pandemia es que se paró el mundo, entonces empezó a sobrar petróleo. Es decir, digo experimento porque son esas cosas que uno no puede hacer, porque uno tiene la hipótesis de decir, bueno, el mundo se mueve con el petróleo, sin petróleo se para el mundo, es decir, hicimos el experimento, paramos el mundo, no fue un experimento diseñado, sino fue producto de la pandemia, y nos empezó a sobrar petróleo, no a nosotros, a todo el mundo, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el mundo es que también se está recuperando, no a los niveles todavía prepandémicos, pero sí cercanos. En 2019, en promedio, el mundo había consumido alrededor de 100 millones de barriles diarios. Obviamente con la pandemia llegó a caer en abril de 2020 a menos de 50 millones de barriles. Y este año se calcula que en promedio se va a consumir alrededor de 96 millones y medio de barriles diarios, ¿no? Entonces, todavía vamos a estar un 4% por ahí abajo de lo que fueron los niveles prepandémicos, pero el mundo se empezó a mover y bueno, el petróleo vuelve a ser demandado. Todavía hay una parte que no alcanzó su normalidad, que es fundamentalmente los vuelos, digamos, la aviación, ¿no? El, que consumen aproximadamente un 15% del petróleo que se utiliza en el mundo, ¿no? Entonces, ese es un sector que todavía se ha retrasado su normalidad, llamémoslo, su recuperación, ¿no? Pero Seguro. Pero bueno, hay indicadores positivos de continuidad del recupero de la demanda y eso asegura un cierto horizonte, no sé cuál es tu opinión, de previsibilidad, se puede decir, en cuanto a los precios que tiene hoy el barril de crudo por arriba de los $60. sí, 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 en realidad está más cerca de los 70 que de los 60, ¿no? Es decir, por suerte para nosotros, o para los que producen petróleo, ¿no? Sí, acá se va a dar en el corto plazo, obviamente, no cabe duda que se va a recuperar y el precio también. Hay analistas, Goldman Sachs, por ejemplo, ve para el segundo semestre un petróleo más cercano de los 80, incluso que de los 70, ¿no? Es decir, porque lo que ocurrió es con la pandemia se redujeron muchísimo las inversiones en petróleo y gas. Y esta cuestión de declinación no es un problema argentino, es un problema a nivel mundial. El mundo hace ya 100 años que produce petróleo, que utiliza petróleo, entonces hay muchos países que están en situación de declinación, obviamente Mar del Norte, por ejemplo. Entonces, si uno deja de invertir, empieza a haber faltantes. Y entonces esto, digamos, junto con una disciplina que ha logrado la OPEP junto con Rusia, es decir, lo que se conoce como la OPEP más, que han logrado una disciplina impensada antes de 2019, está haciendo que el mercado se haya balanceado, digamos, no esté sobrando petróleo como ocurrió años anteriores, e incluso puede llegar a tener
cierto estrés en cuanto a la oferta respecto al aumento de la demanda. Entonces, se ve un horizonte de precios más o menos en este nivel, ¿no? Que es dentro de todo un precio bastante interesante para nuestro país, ¿no? Que permite Mm, el desarrollo y las inversiones, ¿no? seguro. Aunque ahora hay, sí, no, Digo, decime. aún con con las retenciones a la exportación. Aún con las retenciones a la exportación es un precio, bueno, un petróleo convencional sigue siendo, y con el costo que significa proyectos como la recuperación terciaria, ¿no? Que no es barata, pero igual hace que haya rentabilidad en el sector, ¿no? Y eso es bueno. Lo que hay ahora se está metiendo ruido a nivel global, pero eso no va a tener un efecto por ahí inmediato, es la presión que hacen los países, fundamentalmente OCDE, ¿no? ¿Sí? De acelerar la transición energética, ¿no? Y ir saliendo del consumo de combustibles fósiles, ¿no? El último informe Ujú. que fue el 18 de mayo, que sacó la Agencia Internacional de Energía, donde plantea lo que se llama la hoja de ruta para alcanzar el net cero o las emisiones cero para 2050, que era algo que se estaba reclamando porque si el, hace mucho que este objetivo va, mucho, hace unos años que este objetivo se empieza a plantear de conseguir el net cero para 2050, siempre se decía, es un objetivo, pero no hay un plan, digamos. Acá la Agencia Internacional de Energía sacó un plan que si uno lo mira, la verdad que cuesta creer que se pueda cumplir, ¿no? Pero hay como una presión geopolítica por salir de la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y entonces, pero no va a ser inmediato y yo creo que tampoco se va a cumplir. O en todo caso, tal vez favorezca un poco las inversiones en nuestro país, porque hay como presión para que las que se conoce como IOCs, las International Company, dejen de invertir. Ayer, incluso hoy hubo una noticia de que una corte de Inglaterra la está obligando a que deje de invertir en petróleo y gas, ¿no? Ujú. Y entonces, y eso pasa con BP, pasa con ¿Y Exxon. eso cómo puede repercutir en nuestro país? Que vengan esas Y inversiones, digamos. claro, sí, posiblemente, porque si por más que la Agencia Internacional de Energía tiene una visión un poco idílica de lo que cómo puede ser esta transición, que es contradictoria, ¿no? Porque uno lo escucha a Fait Birol, que es el secretario ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, y por un lado dice, plantea esta hoja de ruta como un gran logro, y por otro lado muestra dentro del mismo informe los gráficos donde muestra que es muy difícil que se pueda cumplir, ¿no? Es casi imposible. Ujú. Aparte porque está olvidando incluso que el uso del petróleo y el gas no tiene solo un uso energético, también hay usos muy importantes que tienen que ver obviamente con la petroquímica. Y cuando dice petroquímica, bueno, va de los maquillajes a la pintura, pero también va a la producción de amoníaco, que es urea, que es producción de alimentos, digamos. Y si nosotros, Ujú. sin, todos los fertilizantes tienen una base, digamos, en combustible fósil, en petróleo o en gas. Entonces, si nosotros dejamos de producir petróleo o gas, podemos tener problemas en la producción de alimentos. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? El Seguro. planteo. La Y, transición. entonces yo creo que es una oportunidad para nuestro país porque esas inversiones pueden empezar a venir a nuestro país, ¿no? Bien. Víctor, un último capítulo para esta entrevista, vinculada a la discusión sobre las tarifas eléctricas, en lo que tiene que ver con la suba que se autorizó del 9%, fundamentalmente para las distribuidoras en Capital Federal, y la compensación por vía de subsidios de 10.000 millones de dólares, se estima para este año. Uh -huh. ¿Se puede sostener todavía un tiempo más el sistema con estos niveles, digamos, de tarifas pisadas y subsidio del Estado por el otro? Sí, yo creo que es un tema complejo
porque el tema digamos, de la energía, ¿no? Del costo de la energía, esto es un tema incluso a nivel global, para nuestro país por ahí se ve un poco más acentuado, ¿no? Es decir, por un lado uno tiene que tener digamos, una tarifa que sea lo suficientemente alta como para garantizar las inversiones necesarias para tener la energía que el país necesita, pero por otro lado también tiene que ser lo suficientemente baja como para que esa tarifa sea accesible a toda la población, ¿no? Hoy la energía forma parte de la vida, o sea, es la base de la vida de nuestras sociedades, ¿no? Somos unas sociedades de altísimo consumo energético. Entonces, hay como una tensión esencial entre lo que es lo que podemos llamar la seguridad energética y la accesibilidad a la energía. Entonces, entre estas dos polos de esta tensión, el Estado tiene que intervenir. Digamos. Por un lado, tiene que garantizar, digamos, tomar las medidas necesarias para garantizar la energía, es decir, lo que podemos llamar seguridad energética, pero por otro lado también tiene que tener en cuenta que esta energía tiene que ser accesible. Entonces, la manera son los subsidios, digamos, ¿no? Es decir, la única manera de. Entonces, uno puede discutir el nivel de subsidios o no, pero en esta etapa, en este momento de pandemia, es decir, ahí es donde un poco el Estado tiene que tener un rol más activo y posiblemente uno puede discutir el nivel que puede darse al aumento de tarifario en la zona metropolitana, ¿no? Que es donde de norte y de sur, digamos, o el ENRE, el ente regulador tiene, digamos, injerencia, pero yo creo que en este momento hay que ser muy cautos, porque evidentemente hoy, es decir, la energía es casi tan importante como los alimentos, digamos. Así como uno habla de pobreza y mide la capacidad que tiene de comprar alimentos, uno también tiene que hablar de pobreza energética, ¿no? Porque es muy difícil vivir en nuestras sociedades sin energía, sin electricidad, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, no podríamos tener comunicación, no podríamos incluso hoy que, por ejemplo, están suspendidas las clases presenciales, al menos en muchos lugares, uno tiene que conectarse por, digamos, vía Zoom o alguna plataforma, no lo puede hacer si no tiene electricidad, entonces hasta afecta a la educación, ¿no? Entonces es como que el papel del Estado es garantizar esa energía. Entonces acá se dio una discusión por ahí que que no tenía que haberse dado a nivel público, pero yo creo que, digamos, en este momento uno tiene que pensar en no aumentar mucho las tarifas, al menos este año que estamos recién saliendo de la pandemia, ¿no? Después, obviamente, va a haber que ir segmentando de manera inteligente, ir apoyando a los que necesitan, pero como criterio Ahora, es. Sí, sí. se entiende el concepto. La pregunta que siempre me hago en torno a esta discusión es qué porción de esos subsidios, que están mayormente concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires, llegan hacia las provincias. Y esta es una pregunta desde el sur del país, si se quiere, ¿no? Claro, sí, 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 no, y es válida, ¿no? Es decir, porque las tarifas en las provincias son distintas, que también tienen que ver, es decir, no solo con lo que se paga por la energía, sino también que a veces en las provincias también hay impuestos extras porque para recaudar, que las necesidades fiscales de las provincias hacen que, entonces, también influyen sobre el costo de la tarifa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos gusta o no, el área metropolitana, sí, por más que es el área donde vive gran parte de la población del país, pero fundamentalmente viven los sectores más necesitados del país, ¿no? Es decir, en el AMBA, digamos, el nivel de pobreza es casi un 50%, entonces, es decir, las necesidades de subsidiar esta población es muy importante, ¿no? Es decir, Y de todos modos, esa suba del 9% que quedó ahí en esa discusión es en todo caso también una referencia para el resto del país, ¿no? No debiera haber aumento, digamos, de la claro, energía mayorista por encima de ese valor. porque el problema es para todo el país, ¿no? Es decir, Ujú. distintas, por ahí con distintos porcentajes o distintas características, pero es un poco un criterio, ¿no? Es decir, y acá hay una cuestión que se discutió también con los subsidios, se dio en un momento que dijo, bueno, pero por ahí estamos subsidiando a ricos, ¿no? Es decir,
es cierto, pero ante esa opción, digamos, si uno hasta cuando se intentó segmentar y dividir a ver cómo diferenciamos a quién damos subsidio, no es tan sencillo, eso a nivel mundial, en los casos no es tan fácil porque los criterios. Hay ahora algunas herramientas a partir de justamente el desarrollo de la inteligencia artificial que uno podría intentar hacer un sistema que vaya aprendiendo y que vaya afinando esos subsidios. Pero en el mientras tanto, es decir, digamos, si yo me tengo que poner una prioridad, yo prefiero, digamos, asegurar que el sector que la necesita reciba la energía, aunque por ahí esté cometiendo una injusticia de que le estoy dando a alguien que no lo necesita, digamos. Pero es mucho más injusto, digamos, que alguien que lo necesita, que no puede pagar la tarifa, deje de recibir el suministro eléctrico. Entonces, ante esa situación, digamos, prefiero garantizar que todo el mundo tenga acceso a la energía, ¿no? Para mí es el criterio que debería llevarse y que creo que es el que, en definitiva, adoptó el gobierno, ¿no? Queda claro. Víctor, ha sido un gusto mantener esta entrevista a través de este espacio y seguramente volveremos a encontrarnos por esta o por otra vía. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto como siempre, Raúl, y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Hemos dialogado con Víctor Bronstein, director de Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, la ex empresa Enarsa. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.